comenzar. Bueno, como saben, hoy retomamos nuestra actividad de la pieza del mes, que bueno, desde hace ya varios años la hacemos coincidir con las estaciones, son realmente trimestrales. Este año, bueno, pues lamentablemente la situación sanitaria directamente nos ha aislado a la pieza de primavera y bueno, la de verano también casi, pero bueno, nos resarcimos un poco con la conferencia de Alonso Ponga de las mascaradas de hace 15 días, que nos vino a llenar ese hueco. Pero ahora ya con propiedad pues retomamos la actividad y vamos a presentar la pieza de autor. En esta ocasión hemos elegido el sepulcro de Bernardino de Barrientos, de Vasco de la Zarza, de comienzos del siglo XVI. Y bueno, como saben, pues los motivos que nos llevan a elegir una pieza u otra pues son variados, pero siempre tienen el común denominador de que responden a alguna circunstancia en la vida reciente del museo que las pone en valor. Puede ser una restauración, puede ser un hallazgo, un nuevo ingreso o una nueva investigación, como es el caso. La pieza, evidentemente, es una pieza ya conocida y publicada, pero la investigación no se detiene por eso, ¿no? Y recientemente, hace unos meses, pues un joven investigador de la Universidad de Salamanca se interesó por la pieza en el contexto de su tesis doctoral y bueno, pues ese investigador es Ismael Muñoz. Muchas gracias, Ismael, por estar hoy aquí con nosotros y por haber aceptado la invitación. Como les decía, Ismael realiza una tesis sobre Vasco de la Zarza, que se titula Vasco de la Zarza, nuevos enfoques, y que realiza dentro del programa de doctorado en Historia del Arte de la Universidad de Salamanca, donde además él actualmente es personal contratado, investigador y docente en dicho departamento de Historia del Arte. Bueno, a pesar de su envidiable juventud, pues tiene ya un inicio muy prometedor en su carrera como investigador. Tiene ya varios trabajos sobre la escultura renacentista en Ávila, es miembro de la institución Gran Duque de Alba. Y bueno, a mí me gustaría destacar entre sus trabajos uno muy reciente, por su especial vinculación con la charla de hoy, en concreto con Vasco de la Zarza, que es el estudio que ha dedicado al sagrario de la Catedral de Ávila. Lo tiene publicado en la revista Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla del año pasado, del año 2019, y bueno, en él es un trabajo muy sólido, muy documentado, y bueno, él nos sitúa en la tesitura no ya del origen de la formación italiana de Vasco de la Zarza, que es algo en lo que ya otros autores han abundado, aunque todavía no hay documentaciones documentales precisas. Pero a mí me ha interesado su trabajo porque directamente él nos habla de la importación directa de modelos escultóricos italianos que vienen a la península, como por ejemplo el modelo del sagrario en forma de retablo, que en el caso de aquí de la catedral viene a funcionar como un retablo dentro de otro gran retablo, ¿no? Bueno, es un trabajo muy interesante y desde luego si tienen ocasión pues yo se lo recomiendo. En cualquier caso, pues bueno, estamos en muy buenas manos para el tema de hoy y ya vamos a comenzar con la charla, pero me vas a permitir que les recuerde que debido a las circunstancias sanitarias que estamos viviendo, pues les tengo que pedir que por favor no muevan las sillas donde las hemos colocado y que luego al final de la conferencia pues tenemos que abandonar ordenadamente el espacio. Empezaremos por la parte trasera y también les tengo que pedir que eviten la formación de corrillos y de tertulias en el interior de la nave. Pues nada, muchas gracias y muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Bueno, si me lo permiten, me voy a poner de pie, porque hablando de esta manera me parece más directo y bueno, de una manera más cercana para dirigirme a ustedes. Antes de empezar esta conferencia, me gustaría... Creo que está apagado también. Sí, se oye bien. ¿Se oye bien? Sí, ahora ya sí que se oye. Bueno, pues en primer lugar, como decía, me gustaría hacer varios agradecimientos. En primer lugar a Javier por encargarme impartir esta conferencia, por depositar en mí su voto de confianza, que para mí significa mucho. En segundo lugar, también me gustaría dar las gracias a la familia Vaquero Sánchez, que es la familia que ya hace años, como vamos a explicar, cedió en depósito a este museo la obra de la que vamos a hablar hoy. Además de ello, quiero dar las gracias a esta familia por facilitarme la investigación de la parte de este sepulcro que, como vamos a explicar en esta conferencia,
no se encuentra aquí, sino que se encuentra en el emplazamiento original. Creo que es de agradecer especialmente que me facilitaran realizar esta investigación, porque la parte del sepulcro que se encuentra en su emplazamiento original está en su casa. Y creo que en las circunstancias en las que vivimos no es fácil abrir las puertas de casa a alguien, y mucho menos si es alguien desconocido. Con lo cual, pues ahí queda mi agradecimiento. Y por otra parte, también quería darles las gracias a ustedes por venir esta tarde, porque creo que con su asistencia no solo demuestran el interés por este tema, sino que también de alguna manera y en estas difíciles circunstancias están apoyando, están demostrando su respaldo a la cultura abulense y a su difusión. Y bueno, pues sin más, empezamos con esta conferencia, en la cual, pues bueno, yo me planteaba cómo empezar a hablar de este sepulcro, ¿no? Porque se podría hacer de mil maneras distintas. Y decidí empezar hablando de la persona que estuvo aquí enterrada en origen, de Bernardino Barrientos. Vamos a hablar de Bernardino, de su biografía, de su familia, de algunos aspectos principales de su biografía, y una vez lo hayamos hecho, lo que vamos a hacer es hablar sobre el descubrimiento de esta obra, porque esta obra es conocida desde hace muy poco, desde hace más o menos unos 30 años. Entonces vamos a ver cómo se produce el descubrimiento de esta obra y cuál ha sido su recorrido hasta la actualidad, hasta encontrarla aquí donde la vemos hoy. Y en último lugar, la tercera parte de la conferencia va a tratar sobre esa coletilla que lleva el título de la conferencia, El sepulcro de Bernardino Barrientos, pero en el contexto funerario del siglo XVI. ¿A qué se debe esta coletilla, por llamarle de alguna manera? Pues bueno, cuando Javier y yo vimos cómo se podía enfocar esta conferencia y qué título ponerle, nos dimos cuenta de que, digamos, explicar este sepulcro en el contexto funerario de su época, del contexto funerario en el que nació, permitía una comprensión y un entendimiento mucho más completo, mucho más amplio y mucho más rico de esta obra. Entonces, pues bueno, a mí es una obra que me apasiona y espero que a lo largo de esta conferencia pueda transmitirles algo de esa pasión. Hablamos de Bernardino Barrientos en el sepulcro que ven aquí y que tienen ahí delante. Me parece bien que esté esta pantalla porque así quienes no vean bien el sepulcro pueden ver la pantalla. Y les traigo aquí para empezar también esta imagen. Esta fotografía la realizamos a finales de agosto de este año con una escalera tipo torre que nos permitieron aproximar al sepulcro y que nos permitió no solo fotografiar este sepulcro desde arriba, sino también ver todos los detalles que tiene ahí. Y esto me parece especialmente interesante porque estamos acostumbrados a ver siempre esta obra desde el suelo. Entonces, ¿qué era lo que nos permitía ver esta obra desde un punto de vista cenital? Ver detalles que desde aquí pasan desapercibidos o directamente no se ven y encontrar algunas sorpresas que guardaba esta obra y que vamos a desvelar a lo largo de esta conferencia. Miren, hemos dicho que lo primero que vamos a hacer es presentar a don Bernardino y lo vamos a hacer hablando primero de su familia. Ese personaje que ven ahí es el tío abuelo de don Bernardino. Probablemente muchos de ustedes le conozcan, se llama don Lope Barrientos y entre otras cosas fue obispo de Ávila a mediados del siglo XV. También fue obispo de Segovia, obispo de Cuenca, fue inquisidor y fue hombre de confianza de Juan II y Enrique IV. Por lo tanto, estamos hablando de un personaje eclesiástico muy destacado de su época. Don Lope Barrientos ordenó la construcción de un hospital en la villa de la que era originario, en Medina del Campo, y en ese hospital ordenó ser sepultado. Por lo tanto, él encarga un monumento funerario para este hospital. De ese monumento funerario, lo que nos queda en la actualidad es la efigie de don Lope, realizada en alabastro, que es la que tienen ahí. Esta obra fue realizada a mediados del siglo XV por dos de los grandes artistas que por aquel momento trabajaban en Castilla, Aniquín de Bruselas y Egas Cueman. Al menos a ellos se les atribuye, aunque no estuvo muy clara, digamos, la intervención concreta de cada uno. Y además, don Lope Barrientos fue el propietario del lugar de Serranos de la Torre. Este lugar se encuentra en el pueblo abulense de Zapardiel de la Cañada, cerca de Piedrahíta,
y en la documentación histórica se lo cita como villa, es decir, que debió de ser un lugar en el que existió un núcleo de población. ¿Un núcleo de población en torno a qué? En torno a los dos testimonios monumentales que nos hablan del esplendor que tuvo aquel lugar en los siglos XV y XVI, que son ese castillo del siglo XV que ven aquí en esta parte y esta iglesia que aparece a la derecha, que ahí apenas se ve, que fue construida hacia el año 1500 y que ahora vamos a desvelar más aspectos de su construcción. Lo que ven aquí delante es un embalse que se ha construido en época moderna. Bueno, pues don Lope Barrientos transmite en herencia esta finca, este lugar de Serranos de la Torre a su sobrino don Pedro de Barrientos. Don Pedro de Barrientos se lo transmitió a su hijo, que es don Bernardino. Y aquí tienen una vista aérea en la cual se ve tanto la iglesia aquí y los restos del castillo. Y don Bernardino lo que vamos a hacer es reconstruir su biografía a partir de los primeros datos y la primera información que la historiadora Ruiz Ayúcar, María Jesús Ruiz Ayúcar, nos proporciona en su tesis doctoral, y también a partir de la documentación histórica que he ido localizando en los últimos meses. Bueno, pues de don Bernardino, gracias a la documentación, sabemos que es serrano, señor de Serranos de la Torre desde un momento comprendido entre 1492 y 1495. En 1492 todavía aparece citado como señor de la Torre don Pedro Barrientos, y en 1495, en un documento que habla de un conflicto que mantiene don Bernardino con los vecinos de Bonilla de la Sierra, ya aparece él como señor de Serranos de la Torre. En este documento, y también en algunos otros, se nos habla de que don Bernardino estuvo casado dos veces. En primer lugar con doña Alonza de Guzmán, descendiente de la familia que poseyó el Palacio de los Sofraga, y en segundo lugar estuvo casado con doña María de Figueroa, de quien también vamos a desvelar la identidad. Además, en este documento se indica cómo don Bernardino tuvo 8 hijos, 4 con su primera esposa, entre los que está su hijo Pedro de Barrientos, que se llama igual que su abuelo paterno, y tuvo otros 4 hijos con su segunda esposa. En este otro documento que tenemos aquí se nos habla de un aspecto clave, digamos, de la identidad de su segunda esposa, de María de Figueroa. Es un acta de toma de posesión de la villa de Pascual Cobo, que por cierto está muy cercana al lugar de Serranos de la Torre, al pueblo de Zapardiel de la Cañada. Y en ese documento que tienen aquí a la derecha también se nos habla de varios aspectos fundamentales en la biografía de don Bernardino. En primer lugar, nos indica la fecha exacta de su muerte, que por fin ya podemos conocer. Nos dice que su muerte ocurre en otoño, en octubre concretamente, del año 1514, lo cual, además de ser importante por la propia biografía de don Bernardino, también es significativo porque nos permite plantear una hipótesis de qué cronología tiene este sepulcro. Habitualmente, en aquel periodo, en aquella época, la práctica habitual es que el sepulcro artístico se realice una vez fallecido el personaje que se va a enterrar en él, con lo cual seguramente este sepulcro se realizará en una fecha algo posterior al año 1514. Además, en este documento nos habla de otro aspecto fundamental de don Bernardino. Nos dice que él fue el constructor de la capilla que se construyó en Serranos, en la finca de Serranos de la Torre, para el enterramiento de los señores de aquel lugar. Y esto es muy importante porque nos indica que esa iglesia que yo les enseñaba en esa fotografía anterior, que es esta, fue mandada a construir por don Bernardino. Ya no solo sabemos que fue mandada a construir por él, sino que además, al saber que él fue el comitente, podemos establecer un marco cronológico bastante definido para la construcción de esta iglesia, que se construiría seguramente entre la década de 1490 y 1514, que es la fecha de la defunción de don Bernardino. Bueno, además de todo ello, lo que les estoy revelando ya es el lugar donde está sepultado don Bernardino. Ahora bien,
Aquí planteamos una pregunta. ¿Cómo se descubre este lugar? ¿Cómo se descubre que aquí es el emplazamiento en el que está enterrado don Bernardino? Bueno, pues para saberlo tenemos que ir un poco atrás en el tiempo y nos tenemos que ir a finales de la década de 1980, momento en el cual la historiadora obulense María Jesús Ruiz Ayúcar está realizando su tesis doctoral sobre Vasco de la Zarza, que, como saben, es un artista abulense que está documentado entre 1499 y 1524, que es la fecha de su muerte. Es decir, vive en el periodo de los Reyes Católicos y principios del reinado de Carlos I. Él está documentado tanto como maestro de obras, lo que llamaríamos arquitecto, y también como escultor. Y trabaja fundamentalmente tanto en Ávila, donde conocemos el sepulcro del Tostado en la catedral, o también, por ejemplo, el baptisterio también ubicado en la catedral, pero la fama que adquiere, sobre todo en sus últimos años de vida, sobre todo a partir de 1518, va a hacer que le empiecen a llamar desde diferentes lugares del interior de España. Y así lo encontramos trabajando en Salamanca, en Guadalupe, en Toledo, en Guadalajara, o en lugares como, por ejemplo, Ampudia, que es un pueblo que se encuentra al sur de Palencia, donde realiza esta capilla. Es una capilla privada y seguramente realiza no solo este retablo que vemos ahí y que fue reformado en fechas posteriores, sino también la arquitectura. Y volvemos a esa investigación de Ruiz Ayúcar. Mientras ella está realizando su tesis doctoral, visita este lugar de Serranos de la Torre y allí va a tener la ocasión de conocer esta iglesia. Para que se hagan una idea, es una iglesia de una sola nave y ahí, en esa imagen, yo creo que ya ven algo que les sale de ojo. Ahí hay un cuerpo recrecido y ese cuerpo recrecido lo que nos está indicando es que hace décadas esta vivienda que estaba en ruinas fue transformada en vivienda por los antiguos propietarios de la finca. Los propietarios que tuvieron esta finca antes de la familia Vaquero Sánchez, que es la actual propietaria de este lugar. Al convertirlo en vivienda, nosotros seguimos accediendo. Imagínense que estuviéramos en el interior de esa iglesia. Aquella tiene una nave, esta tiene 3, pero accederíamos desde la parte de los pies, desde el muro sur, y lo que nos encontramos al entrar no es el espacio interior de un templo, sino una vivienda. Una serie de corredores que a un lado y a otro abren una serie de habitaciones. Por lo tanto, nosotros al entrar podemos dirigirnos hacia lo que fue la cabecera, a través de un corredor, y cuando llegamos a la cabecera lo que nos encontramos es esto. Para que se ubiquen en el lugar en el que estamos, la cabecera tenía una gran altura, y por lo tanto, para aprovechar más el espacio, transformar este espacio en vivienda, lo que se hace es construir este techo de madera para permitir que haya una segunda planta. Aquí donde ven que está la chimenea es donde estaría ubicado el altar mayor, y tanto en el muro norte como en el muro sur habría adosados 2 arcos, como estos que ven aquí. En la otra parte, que es la sur, habría otros 2. ¿Y qué función tienen esos arcos? Pues esos arcos serían los lugares donde estaban sepultados los señores del lugar de Serranos, tal como nos indica en ese documento. Ahora bien, María Jesús Ruiz Ayúcar se encuentra allí y de entre esos 4 arcos hay uno que llama especialmente la atención, que es este que ven ahí. ¿Por qué? Porque ha recibido una intervención artística. No va a llevar, como los demás, seguramente una lápida en la parte inferior, que actualmente esas lápidas no se conservan, sino que ha recibido una intervención artística para ser transformado en un monumento funerario. ¿Cómo sería originalmente lo que aparecía aquí? Pues de esta manera. Aquí aparece una reconstrucción virtual de cuál sería el estado original de esta obra. ¿Qué es lo que ven ahí? Un arcosodio en cuyo interior acoge tanto la cama sepulcral como el bulto de don Bernardino, que es el que podemos ver hoy aquí. Posteriormente, esa fue la parte que se trasladó al Museo de Arte.
Sin embargo, también ven algo en esta imagen, que es la anterior del estado actual del arco sodio, ven que no estaba. Son esos escudos. Esos escudos actualmente se encuentran aquí, a ambos lados de la chimenea. Fueron trasladados seguramente para embellecer el muro en el que se encuentra la chimenea. Y hay otro aspecto bastante interesante, y es que lo que estamos viendo aquí no es el monumento completo, porque cuando se construyó ese techo, lo que se hace es ocultar la parte superior de este sepulcro. Entonces tenemos que subir a la planta superior para ver la parte de arriba del monumento funerario. Vamos a ir a la planta de arriba de esta antigua cabecera y lo que nos encontramos es esta sorpresa: la bóveda que cubría el espacio de la cabecera. Una bóveda que, por cierto, está reconstruida. Según el testimonio oral de Segunda Sánchez, que es la propietaria de la finca, junto con su marido, Juan Antonio Vaquero, ella recuerda cómo le contaban que esta bóveda había colapsado y que fue reconstruida para habilitar la casa como vivienda, y se hizo con las piezas que se habían derrumbado. Los antiguos propietarios, como ven, tuvieron una especie de intento de devolver el uso original de este espacio, de tal manera que lo convierten en capilla privada. Ahí ven el altar, ven cómo disponen también una serie de bancos y ese pequeño retablo. Y aquí, junto al muro norte, nos encontramos con esto, que es la parte superior del monumento fúnebre de don Bernardino, que quedaba oculto por ese techo que se crea de madera. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues vemos el arco, vemos unas volutas y vemos aquí algo que no encaja. En la parte donde iría el remate del sepulcro, en época moderna se practica este nicho cuadrado en el que se introduce una imitación de una virgen románica, que es la que ven ahí. ¿Qué sucede? Que esto lo que nos impide es conocer cuál era el remate que debió de tener este monumento funerario. Bueno, pues con todo esto, Ruiz Ayúcar, que en aquel momento está realizando su tesis doctoral de Vasco de la Zarza, se da cuenta de que ha descubierto una obra de este autor. Ahora bien, en toda esta historia hay un hecho extraño. Nos encontramos a finales de la década de 1980 y unos 90 años antes había pasado por este lugar de Serranos de la Torre otro gran historiador para estudiar los restos del castillo y de la iglesia, y no nos dice nada de este sepulcro, que evidentemente llama la atención. Me estoy refiriendo a don Manuel Gómez Moreno, que en el año 1901 está recorriendo la provincia de Ávila para realizar el catálogo monumental de esta provincia, y que uno de los lugares a los que llega es la finca de Serranos de la Torre. Manuel Gómez Moreno nos deja una descripción muy sucinta de lo que se encuentra allí, pero por fortuna nos deja estos dibujos. Ahí identifican los restos del castillo prácticamente con la misma imagen que los encontramos hoy, la planta del castillo, y también incluye la planta de la iglesia, a la que además añade algunas notas. Nos dice: arco toral, nave hundida, sillería y espadaña a los pies. ¿Por qué digo que además es extraño que Gómez Moreno no nos diga nada de este sepulcro? Porque resulta que Gómez Moreno es el historiador que descubre la figura de Vasco de la Zarza en torno al año 1900. Cuando él está realizando el catálogo monumental de la provincia de Ávila, revisa la documentación del archivo catedralicio y se encuentra el nombre de Vasco de la Zarza como autor de muchas de las intervenciones artísticas que se hicieron en la Catedral de Ávila a principios del siglo XVI. Entonces, ¿cómo un historiador que ha descubierto a un artista va a un lugar y no es capaz de identificar una obra suya? Bueno, pues seguramente esto se deba al estado de ruina de esa iglesia, que ya seguramente tendría, que impediría el acceso y que seguramente quizá incluso impidiera ver el sepulcro. Tengamos en cuenta que si la bóveda se había caído, es posible incluso que ocultara parcial o totalmente el sepulcro. Que por cierto, y aquí hago un paréntesis, buena parte del deterioro que se ve que tiene la obra probablemente se ha provocado porque la bóveda que
tiene encima se cae. Entonces seguramente esa bóveda se le cae literalmente encima. Bueno, pues desde Ruiz Ayócar, a finales de los 80, avanzamos unos pocos años hasta mediados de los 90. Y a mediados de los 90, la finca de Serranos de la Torre es visitada por dos profesores de la Universidad de Salamanca, José Ramón Nieto y María Teresa Paliza, que están realizando el estudio que ven ahí en pantalla y que fue publicado en el año 98. Ellos analizan el sepulcro nuevamente y respaldan la atribución a Vasco de la Zarza que había realizado Ruiz Ayócar. Entonces, en aquel momento, este sepulcro ya empieza, digamos, a llamar la atención en el campo de la historia del arte y la familia Vaquero Sánchez, conscientes del interés artístico que tiene esta obra, van a decidir ceder en depósito esta obra. ¿Qué es lo que se trae aquí? Pues se trae, digamos, que la parte que era factible traer, se trae la cama sepulcral y el bulto de don Bernardino, el arcosolio queda en su lugar original. Y bueno, aquí llegamos a la tercera parte de esta conferencia, en la cual yo les decía que vamos a hablar de ese contexto funerario en el que se inserta, en el que se explica este sepulcro. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante hablar de este contexto? Porque en este periodo del siglo XV, siglo XVI, tanto en la península ibérica como en toda Europa, el arte funerario alcanza unas cotas extraordinarias de desarrollo. Y aquí les traigo algunos ejemplos. Este es el sepulcro de los padres de Isabel la Católica en el monasterio de la Cartuja de Miraflores, en Burgos, una obra de fines del siglo XV, poco anterior al sepulcro de don Bernardino. Este es el sepulcro del gran cardenal en la Catedral de Toledo, también de fines del siglo XV. Y este es el sepulcro que ya hemos visto del Tostado, de una fecha más próxima al sepulcro que tenemos aquí, que es el sepulcro del Tostado. Ahora bien, esta práctica de realizar monumentos fúnebres, en los que además se suele incluir la efigie de la persona que está ahí enterrada, no es una práctica nueva. Nos remitimos, por poner un ejemplo, a la época egipcia, en la que nos encontramos ejemplos como este. También nos podemos ir a la época romana, en la que existe, por ejemplo, esa tradición de realizar esas mascarillas funerarias que posteriormente se ponían en los altares domésticos de las viviendas para recordar la memoria de los antepasados. Y dentro de esta larga tradición que recorremos a pasos agigantados, llegamos al sepulcro de don Bernardino. Y miren, si decimos que existe esa larga tradición de realizar monumentos funerarios en piedra y que en este momento se produce un desarrollo extraordinario de ese arte funerario, debemos intentar explicar por qué es lo que sucede en este momento. Bueno, pues este ha sido un tema muy investigado, muy tratado por muchos historiadores, y una de las principales causas que ponen para este extraordinario desarrollo del arte funerario es que cambia la percepción de la muerte. Hay un sentimiento de la muerte que tiene un grandísimo protagonismo en la sociedad europea de aquel momento. Uno de los hechos que han sido señalados por la historiografía como motivadores de aquel cambio es el paso de la peste negra en Europa, que marca un acontecimiento fundamental dentro de la historia del continente europeo, que no solo tiene una gran repercusión a todos los niveles, como por ejemplo demográfico, causado por la gran pérdida de población, sino también a nivel social, y lo que más nos interesa, a nivel de mentalidad. Es decir, nos tenemos que situar en una sociedad principalmente cristiana, con las particularidades que tiene la península ibérica, que cree en la idea de la resurrección y que tiene una concepción de la vida y en concreto del paso por la vida terrena muy distinta a la nuestra. ¿Por qué? Porque el problema del cristiano en aquel momento es el problema del tiempo, entendido como que la vida, si me permiten la expresión, es una carrera de fondo para conseguir la vida eterna, la otra vida. Por lo
tanto, la cuestión de la condenación, de no alcanzar esa vida eterna, es algo que preocupa, es algo que atemoriza al ser humano, a la sociedad, a los cristianos de aquel momento. Esto es algo que en el contexto actual, desgraciadamente, por la situación del virus que estamos viviendo, se comprende bastante bien, ¿no? Lo que puede causar una epidemia de esta magnitud. No nos hace falta nada más que salir a la calle, o casi sin salir a la calle, y ver cómo los comentarios cotidianos se están empapando de una nueva percepción de la realidad, de una nueva actitud ante la vida, de una nueva manera de enfrentarse ante los fallecimientos de personas conocidas, de seres queridos. Y esto estamos viendo cómo está empezando a formar parte también de nuestro pensamiento, de nuestra mentalidad, porque parece que es algo que nos acompaña y nos acompañará durante bastante tiempo. Bueno, pues si esto sucede en un momento en el que el índice, la tasa de mortandad, no tiene nada que ver con la peste negra, imaginemos el golpe que debió causar en la mentalidad de aquel momento en aquella sociedad. De ese golpe tan fuerte se hace eco el arte. Siempre que queramos comprender una sociedad, uno de los mejores medidores, uno de los mejores indicadores va a ser el arte, que nos va a hablar de las inquietudes, de los problemas, de las devociones, de aquellas cosas que considera importantes una sociedad. Y nos encontramos a partir de ahora con una, digamos, explosión, una subida de las representaciones relacionadas con la muerte. Aquí les pongo una del siglo XV, en la que se muestra una representación de la danza de la muerte. Aquí les pongo otro ejemplo de Italia, pero el arte también va a representar los cambios en la actitud ante la muerte de otra manera. Y les explico. En fechas previas al siglo XIV, en los sepulcros va a ser muy habitual la representación de la salvación colectiva, y se va a hacer a través de representaciones, muchas veces, del juicio final. Ese juicio que, según las escrituras, se producirá al final de los tiempos, y habrá unos salvados que serán los bienaventurados por sus buenas obras en vida, y habrá otros que tengan la condenación por sus malas obras. Esto empieza a cambiar ahora, y frente a las representaciones de la salvación colectiva empiezan a aparecer las representaciones de la salvación individual. Estamos en un momento en el que crece el individualismo, en ese momento de la Baja Edad Media. Entonces, ¿qué nos empezamos a encontrar? Pues que los programas iconográficos de los sepulcros, como este que les he puesto en pantalla, como podría haberles puesto cualquier otro, empiezan a representar todo un dispositivo, todo un conjunto de elementos que están aludiendo a la propia salvación del difunto. Aquí les pongo este ejemplo, ahí arriba ven cómo aparece la Virgen con el niño, aquí aparece la representación de San Jerónimo y aquí San Francisco, seguramente santos propios de la devoción particular del personaje que está aquí enterrado, que es el obispo de Ávila, Alonso Carrillo. ¿Y qué papel tienen esos personajes dentro de este programa iconográfico? El papel de mediadores ante la muerte del difunto, el papel de mediadores para la salvación del alma del difunto. También aparece con gran frecuencia la representación de la misa de San Gregorio, por ejemplo, que está muy vinculada al tema de la creencia de que orar ante las representaciones de la misa de San Gregorio concedía una serie de indulgencias, la salvación de las ánimas del purgatorio y demás. Y otro aspecto fundamental que empieza a aparecer, que son las virtudes que tienen aquí representadas. Las virtudes como aquellas prácticas meritorias de la salvación de un personaje. Le acompañaron en vida y ahora le van a ayudar a alcanzar esa salvación eterna. Pero no solo las artes visuales se van a hacer eco de este protagonismo de la muerte y de este nuevo sentimiento y actitud ante la muerte, sino que también otras artes como la literatura se van a hacer eco de ello. Y aquí les pongo un ejemplo que yo creo que es conocido de todos, las coplas por la muerte de su padre. Les pongo aquí otro ejemplo, un clásico de la literatura espiritual de la Baja Edad Media, en concreto del siglo XIV, El Sol de Contemplativos de Hugo de Balbo. Y aquí les pongo un fragmento por un motivo.
aquí se está expresando una cuestión fundamental del imaginario colectivo de aquella sociedad relacionado con la muerte. Nos está hablando no solo de la inquietud por la pena del infierno, sino también por la del purgatorio. Un lugar en el que las almas deben expiar, deben limpiarse de sus pecados, y además lo define como un lugar de fuego, un lugar de llamas. Si vamos a las representaciones artísticas, es así como lo encontramos. Aquí tienen esta definición del siglo XV, en la que tienen esas ánimas del purgatorio entre llamas, y dos de ellas ya están siendo salvadas. Si vamos más adelante en el tiempo, con las representaciones artísticas, nos encontramos con una iconografía similar, o por ejemplo con esta que actualmente se encuentra en el Museo del Prado. Y en estas dos últimas imágenes yo quería preguntarles cuál es el personaje, cuál es el elemento que destaca, que llama la atención junto a estas ánimas del purgatorio. En ambos casos nos encontramos a la Virgen María. ¿Y por qué? Porque en la tradición cristiana existe una larga tradición, valga la redundancia, en la cual se considera a Cristo como mediador entre Dios y los hombres, se considera que que Cristo a través de su sacrificio consigue esa unión de la humanidad con Dios, pero además se considera que hay otro mediador. Miren, nos vamos hasta la época patrística, hasta los principios de la Edad Media, y tenemos aquí un escrito de San Efrén que nos dice: después del mediador eres, se refiere a la Virgen María, medianera de todo el universo. Nos vamos un poco más hacia adelante con Santa Brígida, una santa medieval que es conocida por sus visiones milagrosas, que son conocidas como las revelaciones, y en una de esas visiones milagrosas en las que se le aparece la Virgen, le dice lo siguiente: no hay pena alguna en el purgatorio que mediante mi auxilio no se vuelva más suave y más fácil de soportar. ¿Por qué es interesante esto? Porque nos encontramos a la Virgen María como mediadora ante las almas que van hacia el más allá. Ahí tiene una imagen de una revelación de Santa Brígida, y esto es interesante porque en los sepulcros nos empezamos a encontrar con una gran frecuencia la imagen de la Virgen con el niño acompañándola del finado. En el tránsito del alma del finado hacia la salvación aparece la Virgen representada como mediadora. Este es el ejemplo que ponía de la Catedral de Toledo, pero aquí les pongo otro ejemplo en el que nos encontramos con la misma estructura reproducida en este sepulcro italiano. Ahí tienen el relieve de la Virgen con el niño y aquí el bulto del finado. Bueno, pues no sé si se han fijado, pero en la reconstrucción ideal que hacíamos del sepulcro de Don Bernardino también aparece esta misma estructura. En esta parte aparece un relieve de la Virgen con el niño, justo situada a los pies de Don Bernardino. Y aquí les pongo un detalle de ese relieve. Por lo tanto, ahí aparece representada la Virgen María como mediadora ante la salvación del alma de Don Bernardino. Por lo tanto, Don Bernardino, estando tumbado, lo que vería es a sus pies la representación de la Virgen María, y justo por detrás lo que estaría viendo es el altar. El altar al que está muy próximo. Sabemos que existe desde muy antiguo la práctica de que las personas que tienen una alta consideración, que tienen una buena posición, se entierran muy próximas al altar, porque se considera que esa proximidad física equivale a una proximidad espiritual, a una unión más cercana con Dios. Además, el altar mayor es el lugar en el que se celebra la Eucaristía, en la cual se rememora ese sacrificio de Cristo por la salvación de la humanidad. Con lo cual, en ese tránsito del alma de Don Bernardino para su salvación, vemos cómo aquí aparece representada la Virgen María con el niño. Un aspecto que me parece muy interesante, porque vemos cómo el sepulcro se convierte en una especie de representación ideal o idealizada del camino que tiene que recorrer el alma de Don Bernardino. Y miren, ahí, aparte de este elemento que nos habla de la resurrección, de la idea de la resurrección de Don Bernardino, encontramos otros que también lo hacen. A
los pies de este sepulcro hay tres elementos que llaman mucho la atención, que son estos tres leones. La representación de los leones en los sepulcros tiene una larga tradición. Aquí les pongo un ejemplo. Es el sepulcro de Esteban Domingo en nuestra catedral, en el cual, en una obra de mediados del siglo XIII, podríamos poner ejemplos más antiguos, nos encontramos con esta representación de leones. Si nos vamos a un ejemplo de la época de don Bernardino, encontramos, sin salir de Ávila, el sepulcro de doña María Dávila en el convento de las Gordillas, en el cual también aparecen esos leones representados en la parte inferior del sepulcro. ¿Por qué están esos esos leones representados ahí? Bueno, pues es complicado saberlo, porque el león es un animal que en nuestra tradición tiene un carácter polisémico y además muy ambivalente, porque unas veces tiene una connotación positiva, otras veces tiene una connotación negativa, pero probablemente una de las explicaciones la encontremos aquí, en el bestiario medieval, y yo me quiero centrar concretamente en esta imagen que aparece ahí. En el bestiario encontramos numerosas representaciones de la creencia de que cuando una leona paría un cachorro muerto, como ven ahí, se aproximaba el león y se creía que con su solo aliento devolvía a la vida ese cachorro. Con lo cual, el león es un animal que cuenta con una larga tradición asociada a la idea de la resurrección. Encontramos en este sepulcro otro elemento más, que seguramente nos hable de la resurrección de don Bernardino. Yo no sé si al ver este frontal identifican ahí un fruto que aparece en cada una de las esquinas. Para los que estén aquí más cerca, lo tienen aquí, en cada una de esas esquinas. Son racimos de uvas. La uva, el vino, la planta de la vid tienen también una larga tradición asociada a la idea de la resurrección. Nos remitimos, si quiere, al antiguo Egipto, en el que nos encontramos una tumba como esta, la tumba de Nat, en cuyas paredes aparecen frescos con la representación de la vendimia. ¿Por qué les pongo esto? Porque en el panteón egipcio uno de los dioses más destacados es el dios Osiris, que es el dios asociado a la crecida del Nilo necesaria para poder cultivar las riberas del río, es el dios asociado al crecimiento de los cultivos, es un dios asociado también al vino y a la vendimia, y además es un dios que en la mitología egipcia se considera que fue asesinado por su hermano Set y que con la ayuda de Isis y del dios Anubis fue resucitado, fue devuelto a la vida. Y con lo cual es un dios asociado a la resurrección, es también juez de los muertos. Con lo cual aquí están viendo esa asociación entre un dios asociado a la resurrección y la vendimia y la vida. Bueno, pues eso va a pasar al mundo al mundo griego, al mundo romano, en el que nos encontramos con el dios Dionisos o Baco. Baco es el romano, Dionisos es el griego, que es el dios del vino, pero en cuya mitología también cuenta con una versión que nos dice cómo fue asesinado, cómo fue despedazado y siendo niño, pero también fue devuelto a la vida. Una historia muy similar a la del dios Osiris egipcio. Es decir, nuevamente nos encontramos con un dios que es resucitado según la mitología y que está asociado a la vida y al vino. Pasamos más adelante a la tradición judío-cristiana. Les pongo aquí una imagen del mausoleo de Santa Constanza en Roma y nos encontramos a finales del Imperio Romano, en el Bajo Imperio Romano, en una época ya cristiana, porque estamos en el siglo IV, que es el momento en el que tenemos a Constantino, el primer emperador romano cristiano. Este es el sepulcro o el mausoleo de su hija, y en él nos encontramos con esta bóveda anular que tiene una serie de mosaicos, y aquí vamos a ver esas representaciones nuevamente de la vendimia, del vino y del vino. Si vemos el sarcófago de Constantina, nuevamente nos encontramos con este tema, y si vemos sarcófagos paleocristianos también de este mismo periodo, nos encontramos con esas mismas representaciones.
Aquí les pongo algunos textos que aluden a, digamos, esa fuente de las Sagradas Escrituras en las cuales se hace esa vinculación, existe esa relación entre la vid y la resurrección, el juicio final, la viña. Además, en la Biblia aparece muchas veces como una metáfora del pueblo de Israel, como el pueblo de Dios, pero bueno, es un tema en el que no vamos a entrar porque sería muy complejo de explicar. Y vemos, ya terminando esta conferencia, un último elemento que nos habla de esa resurrección de don Bernardino. ¿Y por qué les he puesto yo este detalle? Pues miren, porque aquí vemos a don Bernardino desde arriba, a don Bernardino fallecido, pero vemos que aquí hay algo que no encaja. Si es la representación de un cadáver, vemos que no aparece con los ojos cerrados, que es, digamos, la imagen que tenemos en nuestro imaginario colectivo occidental de la representación de un difunto, sino que aparece con los ojos abiertos. Vamos a ver qué nos dice la tradición cristiana, los textos cristianos acerca de la idea de la muerte. Y les pongo este ejemplo. Dice: hermanos, no queremos que ignoréis el sueño de los que duermen. Es decir, en la concepción cristiana, la muerte se entiende como un sueño. Todo sueño tiene su despertar, y ese despertar es la resurrección, es el despertar a esa vida eterna. También las referencias al sueño eterno. Pero cuando todos estamos dormidos, cuando estamos en el sueño y despertamos, lo primero que hacemos, ¿qué es? Abrir los ojos. Pues esto es lo que está haciendo don Bernardino. Se está haciendo una representación de la resurrección de don Bernardino. Es decir, el ánima de don Bernardino ha alcanzado esa vida eterna. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Pues que no es una representación aislada, no es una representación única. En este sepulcro que antes les mostraba de los padres de los Reyes Católicos, nos encontramos con la imagen de Isabel de Portugal, que también aparece con los ojos abiertos. Es un tema que ya ha sido publicado en diferentes estudios, como también esta idea de los ojos abiertos está aludiendo a esa imagen de la resurrección. Pero en un sepulcro, por ejemplo, también de mediados del siglo XVI, el del cardenal Tavera, que se encuentra en el hospital de Tavera de Toledo, nos encontramos también con los ojos abiertos. Y en este caso, que es un sepulcro que ya les he mostrado, que es el del obispo Alonso Carrillo, que se encuentra en la Catedral de Toledo, un sepulcro realizado además por Vasco de Alzarza, nos encontramos con que también aparece con los ojos abiertos, con las pupilas y el iris labrados igual que don Bernardino, y además en este caso se ha incluido esa policromía que ven ahí en azul representando al obispo con los ojos azules. Para terminar la conferencia les muestro estas piezas que también forman parte del sepulcro. Actualmente no están expuestas, pero hasta hace poco tiempo sí que lo estaban, y estas piezas son la parte inferior de las pilastras que había en el arcosolio de don Bernardino y las basas sobre las que asentaban esas pilastras. Miren, para que nos aclaremos, les muestro esta imagen que me ha proporcionado Javier de cómo estaban expuestas estas piezas, y aquí en la recreación del monumento les enseño que el lugar en el que estaban ubicadas era este. Ante la ausencia de esas piezas, lo que se ha hecho en la actualidad ha sido poner unas placas de granito para embellecer esa parte, digamos, de la que fueron extraídas esas piezas. Y bueno, pues con esto, y para no pasarme del tiempo que se me ha proporcionado, concluyo mi presentación. Espero que haya podido aportar algo y bueno, si tienen cualquier duda, pues no duden en hacerlo. Muchas gracias. Bueno, no es ninguna pregunta, me ha interesado muchísimo el contexto. Yo sobre todo estaba pensando siempre en Vasco de Alzarza, que es el que ha hecho más que el don Bernardino, que es el sujeto pasivo, ¿no? Sí. Y Vasco de Alzarza es un personaje de peso que se ve que se ha formado en Italia, con estos ejemplos que tú has desarrollado.
Sin embargo, por circunstancias así personales, yo estoy ahora trabajando en esa época y en esa zona, pero de otra perspectiva casi las antípodas, que es en las cuestiones de la vida material de la gente. Y aprovecho para decir que don Bernardino, este hombre tan pacífico y tan, en fin, feliz ahí, y su padre, don Pedro, pues eran dos personajes casi consuelares, autoritarios, violentísimos. De don Pedro, de su padre, está documentado que coge la vara de un alcalde de los pueblos alrededor que defendían a sus vecinos, se la rompió en la cabeza. Y este personaje actual, estaba, por cierto, absolutamente peleado con otro personaje que ha crecido, que es Carrillo Albornoz, que era el señor de Bonilla, y los barrientos estaban empeñados en incrementar su patrimonio a costa de los pueblos del entorno de Bonilla, con peleas y con violencias, con los vecinos de Tórtoles, etc. Y la última cosa que quiero añadir es que parece que hoy está ya clarísimo que don Pedro de Barrientos, el padre de don Bernardino, era hijo, no sobrino, de don López de Barrientos. O sea, que los clérigos tuviesen hijos en esa época era absolutamente habitual. E incluso don Lope, al final, ya en un momento dado, en un despido le llama hijo a don Pedro, al que había llamado padrino, sobrino, en documentos anteriores. No pasa nada, no aporta nada, pero esto es una cosa curiosa, que hoy interesa, con cierto modo, pero que en aquella época no tenía, no era tan claro. Y a mí, por otra parte, me hubiese gustado que hubieras puesto el frente o la escultura de don López de Barrientos, porque me parece que es uno de los rostros mejores de la escultura que está en Medina del Campo. Lo has puesto un poco a fondo y desde luego, claro, no es más que la taza, pero es la meticulosidad de los flamencos, que también son buenos escultores. Por otra parte, me parece una magnífica conferencia y una tesis doctoral que seguro que será que propondrá avances. Y yo, pues como abuelense, pues estoy muy contento de que se estudie esto fuera de aquí también. Bueno, pues muchas gracias, Serafín. No he puesto imagen más de detalle de la efigie de don Lope porque no encontraba ninguna de calidad, la verdad, y entonces, como no he tenido ocasión de visitar Medina para esta presentación, no he podido ponerla, pero sí que es verdad que es una obra, desde luego, que lo merecería. Y sí, desde luego, don Bernardino está en esa línea constructiva de su familia. De hecho, ese documento del que les hablaba, de 1495, que es el primero en el que se cita a don Bernardino como señor de Serranos, es un documento de los Reyes Católicos en el cual ordenan al corregidor de Ávila que vaya a las villas de Bonilla y de Serranos de la Torre para informarse del conflicto que hay allí entre Bernardino y los vecinos de Bonilla y para que se imparta justicia. Con lo cual, sí, tanto Bernardino como su padre Pedro, como luego su hijo Pedro también, el hijo de él, Pedro, tiene también problemas con los vecinos, en este caso de Zapardiel de la Cañada, que estaba más cerca, con lo cual, pues sí. Sí, pero no es porque fueran especialmente violentos, es porque Serranos de la Torre era pequeñísimo, es pequeño, a ampliarse, es que eran minúsculos su espacio y se rodeaban con gente que tenían muchas tierras y ellos son los que vivían menos. O sea, esa es la explicación, que fueran peores. ¿Una pregunta más? Bueno, pues muchas gracias, Ismael. Bueno, gracias a ti. Nada. Y vamos abandonando ordenadamente, dando por detrás, por favor.